Bien, nosotros en este tema vamos a estar hablando del concepto de superficie, ¿vale? Eh, Sin haber expresado en forma precisa lo que debemos entender por ese concepto. Vamos a nosotros llamar superficie a la gráfica de la función f de R2 en R, y este es un conjunto de la siguiente forma. Recuerden ustedes que una superficie está en ese momento por una función de dos variables. Tenemos aquí que z es igual a f de x, y, que es una función de dos variables, y que en esta ocasión nosotros vamos a estar trabajando en el espacio euclidiano, y que cada punto pues va a tener tres coordenadas. Nosotros hemos estudiado la representación geométrica de una función f mayúscula de R3 en R, y en esa ocasión le llamábamos superficie de nivel o conjuntos de la siguiente forma. Bien, esa superficie de nivel se puede expresar de esta manera, en donde f también será de tres variables, pero la estamos igualando a una constante c. Recuerden que esa constante c es un conjunto de puntos que están en ese mismo número c. Bien, los conjuntos que tenemos aquí, tanto de la 11 y de la 12, que son estos y estos, bueno, este y este, tienen una propiedad común que podemos nosotros describir diciendo que un punto puede moverse en el conjunto con 2 grados de libertad. Bueno, recuerden ustedes, eh, imagínense, si es que tienen a la mano una libreta, un libro, pues vamos a suponer que ese libro o libreta, pues es nuestra superficie, ¿vale? En ese caso, nosotros nos podemos mover sobre esa superficie. Si ustedes colocan su dedo en cualquier punto de esa libreta, en su superficie, y se empiezan a mover, pues ustedes están ahí moviéndose con 2 grados de libertad, es decir, una dirección en X y una dirección en Y, ¿vale? Eso sería entonces los grados de libertad. Bueno, nosotros sabemos que es claro que cualquier conjunto de la forma 11 que tenemos aquí puede escribirse en la forma número 12 de esta manera, diciendo que esta función que tiene tres variables se iguala a esa función de dos variables menos z. Bajo algunas ciertas circunstancias, un conjunto de la forma número 12 que tenemos aquí puede escribirse también de la forma número 11, ¿vale? Bueno, en la siguiente parte nosotros tenemos una función de R3 en R, que es diferenciable en un conjunto abierto, y para nosotros tenemos aquí la siguiente parte, vamos a llamarla P, que es una superficie. Esta superficie que tenemos aquí eh, es una función, vean ustedes, en ese momento de f mayúscula de tres variables es igual a c, y también tenemos que cada punto, ¿verdad?, que está aquí, cualquier punto, debe de pertenecer a ese conjunto abierto. Entonces, un punto que yo elija de esta función, pues tendrá, vean ustedes cuántas coordenadas, 1, 2, 3, ¿vale? Y nosotros tenemos aquí que P, y que un punto, bueno, ese va a ser un punto en P. ¿Y P quién es? Pues la superficie, ¿vale? Imagínense ustedes eh, que eleven ustedes su libreta, la alcen, la levanten unos cuantos centímetros. Vamos a suponer que la base, tal vez es su mesa, su escritorio, ¿vale? Pues sea ahí el lugar para podernos mover con 2 grados de libertad, pero si nosotros seguimos identificando un punto de esa libreta, pues aparecería Z. Z, que es otra coordenada en esta ocasión, que sería X, Y y Z. Y ese punto que nosotros representemos aún levantada ese libro o esa libreta, pues su punto sería este, ¿vale? Que pertenece pues a esa superficie P. En ese caso sería de nuestro libro o libreta. Bien, nosotros sabemos que X en esta ocasión va a ser igual a una función de t, y esa función
pues va a pertenecer al intervalo cerrado de A hasta B. Bien, ahora, recuerden que esta función es una curva en el espacio y P es una superficie, es decir, que esta curva está en la superficie que pasa por un punto X0 y nos van a ver la figura número 18. Aquí tenemos la figura número 18. Aquí ustedes la pueden observar. Se refiere al plano tangente en un punto X0. Vean ustedes en la parte inferior lo que les comentaba. Tenemos que trabajar con el eje X y también con el eje Y, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ustedes se pueden mover, ¿vale? En donde ustedes quieran. Y eso hace que nosotros identifiquemos un punto que le pertenece a nuestra superficie. Ustedes podrán observar en esta parte nuestra superficie. Le voy a trazar de color azul, más o menos ahí está más o menos. Esa sería nuestra superficie y luego voy a trazar mi curva de otro color para que ustedes puedan observar, ¿vale? Bien, aquí tenemos un punto que será en X0 y ustedes pueden observar que tenemos una curva y también observamos que en esa dirección tenemos al vector, ¿verdad? El vector tangente en ese momento sería G' de T0. Recuerden que esta curva, aquí la marqué de color naranja, representa a X es igual a G de T. Esta es una función de una variable y recuerden que las funciones de una variable, en este caso, será una curva en el espacio. Bueno, podemos observar que aquí tenemos en este vector que es ortogonal al tangente, tenemos la gradiente de f mayúscula de x0. Recuerden que también se puede decir nabla. Bien, entonces podemos ahí observar esta sección. Bueno, de acuerdo a esto, pues nosotros sabemos que hay un punto x0 que está en la curva C y en este caso x0 pues será en ese momento a una parte de la función g de t 0, ¿vale? Siempre y cuando pues sea en este intervalo. Bien, nosotros sabemos ahí que la función f mayúscula de g de t es igual a una constante c y nosotros sabemos también que si suponemos que g sea diferenciable en un intervalo abierto, nosotros sabemos que la función compuesta f mayúscula círculo g también deberá ser diferenciable en ese intervalo. Aquí nosotros tenemos entonces nabla f mayúscula g de t punto g' de t deberá de ser igual a 0, ¿vale? Bien, aquí a nosotros nos interesa mucho trabajar esa parte de cómo encontrar un plano tangente. Si ustedes observan esta figura, podemos notar aquí un plano. Vamos a marcarlo de este color. Aquí podemos observar un plano, ¿vale? Bien, ahora vamos a hablar acerca de él. Y aquí se nos sugiere lo siguiente, que para nosotros calcular en lo particular un punto T, ¿vale? Deberá de ser igual pues a un valor de T0. Bien, recuerden que T0 en esta ocasión se refiere al punto máximo, en este caso que tenemos por parte de la derivación en nuestra curva. Tenemos aquí nabla, f mayúscula, g de t en subíndice 0, punto g' de t 0 es igual entonces en este caso a 0, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Bueno, que el producto punto en este momento de esta expresión con esta expresión deberá de ser igual a 0. Esto nos da a entender a nosotros que si el producto punto es igual a 0, estas dos expresiones deberán de ser ortogonales, como lo observamos en esta ocasión en este diagrama, ¿vale? Bien, nosotros sabemos que según por la ecuación número 13, que x subíndice 0, el gradiente de la función f es ortogonal a ¿quién? Al vector tangente a cualquier curva x es igual a g de t.
que se encuentra en la superficie, vamos a llamarla P, y pasa por ese punto X0. Así que en ese caso la gradiente deberá de ser distinto a 0. Entonces las tangentes de todas las curvas en la superficie P, en especial en este punto, se encuentran en un mismo plano. Si nosotros trabajamos con esta expresión de nabla, o bueno, la gradiente de f, que es distinta a 0, pues definimos como un plano tangente a la superficie. Y este plano tangente se expresa, no vamos a ver de qué manera, pero recuerden que nuestra superficie sería expresada en su regla de correspondencia de esta manera. Recuerden ustedes que existe un punto x0 al plano que pasa por x0 y tiene como normal, vean ustedes, en este caso, a nabla f mayúscula de x0. Bien, el plano tangente que tenemos nosotros en la curva P, en especial en el punto x0, tiene la siguiente ecuación. Tenemos esta ecuación que es x menos x0 punto gradiente de f en x0 y deberá de ser igual a 0. Ahora, nosotros la podemos entender también de esta notación. Vean, si aquí me pide a mí conocer mi vector x y conocer ese punto x0, pues yo tendría pues la variable x que está restando a ese valor de x0. Obviamente aquí tendríamos que multiplicarlo por la gradiente. Ustedes recordarán la gradiente, ¿qué tipo de operación es? Bueno, son derivadas parciales. Vamos a derivar parcialmente a esta función f en la dirección del eje x. Después vamos a hacer una adición con la segunda variable, que sería y menos el punto que tenemos aquí, que sería y0, y calculamos su derivada parcial en la dirección del eje y. Aquí trabajaríamos la tercera variable, que sería z, menos z0, ¿vale? Que sería también parte de este punto inicial. Y vamos a derivar en este momento a la función f mayúscula en dirección al eje z. Y esto aquí debe de ser igual a 0, ¿vale? Recuerden ustedes que las derivadas parciales son evaluadas en este punto que tenemos aquí de x0, y0 y z0. Recuerden que ese era nuestro punto, aquí nosotros las tenemos ya evaluando. Ahora, si nosotros vemos que la gradiente de la función f mayúscula en este punto x0 fuera igual a 0, entonces la superficie no tiene un plano tangente en ese punto, ¿vale? No tiene. ¿Cómo vamos a saber esto? Bueno, recuerden aquí que estamos calculando solamente las derivadas parciales, que sería en la dirección del eje x, y y z. Y pudiera ser ahí que pues en esta ocasión las derivadas parciales nos condujeran todas a 0, ¿vale? Bien, vamos a poner en práctica esta parte y tenemos el siguiente ejemplo. Se nos pide determinar una ecuación del plano tangente a la superficie P de la siguiente ecuación. Tenemos aquí una función, vean, 1, 2, 3 variables, ¿vale? Tenemos 3 variables que deberá de ser igual a 1. Y vean ustedes, aquí tenemos el punto, ¿vale? Ese punto que nosotros llamamos x0, ¿vale? Bueno, recuerden ustedes qué elementos necesitamos para calcular la ecuación del plano tangente. Bueno, necesitaríamos el punto, ¿verdad? Necesitaríamos la función para poder calcular sus derivadas parciales y después trabajar esta expresión, ¿verdad? Esta expresión que tenemos aquí, hay que armarla, empezar a sustituir los valores que nos piden y listo. Tendríamos nosotros ya la ecuación del plano tangente a una superficie. Bien, aquí se nos muestra la figura que representa a esta función de varias variables. Tenemos aquí la superficie P. En ese caso se llama hiperboloide de una hoja. Y tenemos aquí la figura 19. Bien. Ahora, recuerden ustedes que necesitamos calcular. Bueno, identificamos por f mayúscula de x, y, z
pues a nuestra función. Recuerden que esa función es la que tenemos aquí, ¿vale? Sería esta parte, ¿vale? Tenemos ahí nuestra expresión. Bien, esa función es x cuadrada entre 4 más y cuadrada entre 3 menos z cuadrada. Bien, ¿qué vamos a hacer primero? A calcular la gradiente. Bien, para calcular esta gradiente, pues ya saben ustedes que hay que calcular derivadas parciales. Bien, ya hemos hecho algunos ejercicios. Yo espero que sus dudas hayan quedado resueltas de cómo calcular derivadas parciales. Y bueno, vamos a hacer en ese caso nuevamente la derivación parcial para que ustedes vayan viendo la solución. Bueno, aquí vamos a escribir la parcial en la dirección del eje X. ¿Para quién? Para f, ¿vale? Y esto que es igual, bueno, aquí escribo la parcial en la dirección del eje X y escribiríamos x cuadrada sobre 4 más y cuadrada sobre 3 menos z cuadrada. Bien, aquí podemos escribir lo siguiente, la parcial en x, escribimos aquí x cuadrada sobre 4 más, nuevamente la parcial en la dirección del eje X para y cuadrada sobre 3 más la parcial en la dirección del eje X para z cuadrada. Aquí me equivoqué, aquí era negativo. Listo, ahí está. Ustedes podrán observar que al calcular las derivadas parciales en dirección al eje X, en la primera que tengo aquí me va a quedar un cuarto. Derivamos parcialmente en X, me va a quedar X cuadrada. Aquí estas me va a quedar 0 y aquí va a quedar menos 0, ¿vale? Así. ¿Por qué? Porque esta es una letra y yo quiero trabajar con X, sea totalmente una constante y es 0. Recuerden eso, que la derivada ordinaria de un número real es 0. Tomando esa consideración, pasa algo similar en este momento. Hacemos lo mismo para la tercera expresión. Tenemos z. Yo quiero calcular su derivada parcial con dirección al eje x. No está x, entonces vale 0. Bien, la única que me quedó sería un cuarto. ¿Por quién? Derivamos esto, me quedaría 2x. Y me quedaría 2x sobre 4 es igual a x sobre 2, ¿vale? Que es esta expresión que tenemos aquí. Bueno, ahora calculamos algo similar para y. Aquí vamos a escribir la derivada parcial en la dirección del eje y para f. Y esto será igual a ¿quién? Pues a lo siguiente. Tendremos x cuadrada sobre 4, luego tendríamos más la parcial en la dirección del eje y para y cuadrada sobre 3, y al final me quedaría menos la parcial en la dirección del eje y para z cuadrada. Bien, aquí pasa algo similar. Esa primera derivada parcial se vuelve 0 porque es constante. Tendríamos aquí más un tercio, ¿verdad? Derivando parcialmente a y cuadrada sería por 2 veces y. Y aquí me quedaría menos 0. Esto es igual a 2 tercios por y, ¿vale? Y es lo que tenemos en esa parte. Bien. Hacemos lo mismo para z, ¿vale? Si ustedes ven, nada más tenemos un término con z, derivan parcialmente a menos z cuadrada, les va a quedar menos 2 veces z. Bien, entonces ahí tenemos nosotros ya expresada la gradiente. Ahora, recuerden que tenemos un punto. Este punto es 2, 3 menos la raíz cuadrada de 3. La evaluamos en este punto. Recuerden que aquí sería x, y y z. Entonces, si yo evalúo a esta parte, a este resultado, en este punto, en x vale 2, es decir, tengo un medio por 2, me daría 2 medios. ¿Y a qué es igual 2 medios? A un entero. El 3
Lo sustituimos aquí en la segunda parte. Y tengo 2/3 por 3, me está quedando al final 2. Aquí tengo menos la raíz cuadrada de 3, se sustituye aquí en z, me quedaría menos por menos es más. Multiplicamos 2 por la raíz cuadrada de 3, me quedaría este resultado, que es 2 por la raíz cuadrada de 3. Y ahí tenemos nosotros ya el resultado en el punto que se nos proporciona. Ahora vamos a calcular la ecuación del plano tangente con lo que hemos nosotros ya calculado. Tenemos aquí nuestra gradiente de f, en este caso, en el punto 2,3, menos la raíz cuadrada. ¿Vale? Ahí está, punto, ¿por quién? Pues por el punto x menos x0. Recuerden esa parte que estudiamos aquí, ¿vale? Aquí lo tengo marcado, déjenlo, lo limpio, ahí está, ¿vale? Ya tenemos este punto. Bueno, recuerden que aquí x representa las tres variables x, y y z, y este x0 representa el punto que nos están proporcionando, y ven ustedes, tenemos aquí punto por la gradiente. Bien, de acuerdo a esos datos, tenemos lo siguiente. Aquí podemos hacer esto. Tenemos aquí la diferencia. Aquí va a quedar punto. Puedo yo trabajar en esta ocasión x menos 2, así me quedaría. Luego tendría y, aquí voy a poner y, menos 3, y aquí me quedaría z, menos por menos sería más la raíz cuadrada de 3. Y esto es igual a 0, ¿vale? Bien, ahora tenemos que aplicar el producto punto en 1, 2,2 raíz cuadrada de 3. Así nos quedaría. Y aplicamos entonces ese producto. Voy a hacer lo siguiente. 1, este 1 lo voy a multiplicar por ¿quién? Por x menos 2. Aquí lo voy a hacer. 1 por x menos 2. Y luego sería más. Tengo el 2. ¿Por quién? Por y menos 3. Y luego sería más 2 veces la raíz cúbica, perdón, cuadrada de 3 por z más raíz cuadrada de 3, y esto es igual a 0. Aquí va a quedar x menos 2, aquí va a quedar más 2y, 2, bueno, sería más por menos es menos, 2 por 3 son 6, aquí multiplico este por este, va a quedar más por más es más, 2 veces la raíz cuadrada de 3 por z, más por más es más, sería 2 por la raíz cuadrada de 3 por la raíz cuadrada de 3 sería 3, y esto es igual a 0. Bien, podemos simplificar esta parte. Tengo aquí, vamos a hacer lo siguiente. Todas las que tengan las letras, vamos a acomodarlas. Aquí voy a poner x, voy a trabajar más 2y, y después voy a trabajar más 2 por la raíz cuadrada de 3 por z, y luego voy a colocar aquí menos 2, luego aquí tengo menos 6, aquí tengo más 2 por 3 son 6, esto es igual a 0. Si ustedes observan, estos dos numeritos se van a anular y nos quedaría el resultado que tenemos en esta parte. Aquí nos quedaría esto, ¿vale? Tenemos esta x, tenemos este 2y, tenemos 3 por la raíz cuadrada de 3, que sería este, también está aquí, y el menos 2. Y esto es igual a ¿quién? A 0. Y de esa manera hemos encontrado nosotros el plano tangente a la superficie en el punto que se nos proporcionó, ¿vale? Ahí está. Entonces ahí tendríamos nosotros el resultado, ¿vale? Ese sería el procedimiento para calcularlo,
¿vale? Bien, entonces continuamos. No sé si tengan algunas preguntas. No, profesor, ninguna. Ok, bien, entonces vamos a continuar. Bien, aquí nos dicen que si trabajamos o decimos que P es una superficie dada de esta manera, vean ustedes aquí nuestra superficie, obviamente cada punto que nosotros elijamos de esta superficie pues va a tener 3 coordenadas, Z va a ser una función de 2 variables y el punto X, Y debe de pertenecer al conjunto, en ese caso abierto, ¿vale? Bueno, aquí nos recuerdan que F deberá de ser diferenciable en un conjunto abierto. En ese momento nos referimos a R2. Aquí nos recuerdan que si nosotros trabajamos esta función igual a la que tenemos aquí, que sería la función de 2 variables menos z, debemos nosotros escribir que esta superficie está de esta manera. Vean aquí, recuerden que se igualaba a un valor c. En esta ocasión se está igualando a un valor c, pero igual a 0. Entonces, la función f deberá de ser diferenciable en este conjunto abierto, ¿vale? Es lo que tenemos en esta sección, ¿vale? Deberá de ser también diferenciable en ese conjunto abierto. Bueno, para calcular la ecuación del plano tangente a esa superficie en un punto que tenemos aquí, pues debemos de seguir esta regla. Recuerden que es el vector x menos x0, punto, gradiente, y esto lo igualamos igual a 0. Bien, también nosotros podemos observar aquí cómo la están escribiendo en la expresión número 15. Aquí tenemos x menos x0, que sería esta parte, y luego tendríamos la derivada parcial de la función. En este momento tenemos aquí d1. Después aquí tendríamos este dato que pertenece a esta sección y tenemos que derivar parcialmente en 2. Y después tenemos aquí la función, pero en el punto que se nos marca en esta ocasión, ¿vale? Y deberá de ser igual a 0. Recuerden que esto pasa porque ahora hemos intercambiado los papeles. Teníamos esta función, ¿vale? Pero si nosotros decimos que es igual a esto, bueno, pues vamos a calcular entonces su ecuación del plano tangente. Pero esto, vean, que incluye, bueno, que esa función sea de 2 variables. Entonces, z permanece sin derivada parcial, ¿vale? Esta notación también se puede escribir como esta, ¿vale? Como la que tenemos aquí, bueno, tenemos x menos x0, pues ustedes van a calcular la derivada parcial de la función z en la dirección del eje x, aquí vamos a colocar y menos y0, y también la vamos a multiplicar por su derivada parcial en dirección al eje y. Y luego tendríamos menos z su índice 0 es igual a 0. Bien, entonces tenemos ya este análisis. Hemos cambiado la gradiente por nuestra función de 2 variables menos z. Bueno, vamos a poner en práctica lo mencionado hasta ahorita. Vamos a resolver este ejemplo 35. Tenemos nuestro plano tangente en este. Recuerden que este punto sería el famoso x0. Y x0 a que es igual pues a 1,2,6. Bien, tenemos la superficie, es una función, vean, ahora, de 2 variables. Pueden decir ustedes que f de x, y es igual a ¿quién? A 2 veces x cuadrada más y cuadrada, que es de 2 variables. Ahora,
vamos a calcular. Recuerden que necesitamos calcular. ¿Qué tenemos que hacer? Pues calcular el plano tangente. Entonces, vamos a trabajar esta parte. Y hacemos lo siguiente. Aquí nos recuerdan que la función que tenemos de dos variables es una paraboloide elíptico. Y nos mandan a ver la figura número 20. En la figura número 20, creo que es esta, sí, el paraboloide elíptico. Tenemos aquí nuestra figura. Aquí ustedes pueden observar, en este caso, su geometría. Bueno, vamos ahora a calcular lo siguiente. Recuerden que aquí se nos pide calcular derivadas parciales, vean, en dirección al eje X y otra en dirección al eje Y. Bueno, es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí ya nos están dando la respuesta, cuánto vale la derivada parcial en X y en Y. Aquí sería 4X y en Y sería 2Y. Nuevamente, no pierdan de vista lo que hemos estado practicando. Ustedes escriben la parcial, vamos a poner F, en la dirección del eje X, nos quedaría la parcial en la dirección del eje X, ¿para quién? 2x cuadrada, más la parcial en la dirección del eje X para y cuadrada. Bien, aquí tenemos una constante es 2, derivamos parcialmente a x cuadrada, nos va a quedar por 2x. Aquí y es una constante porque estamos trabajando en dirección al eje x, sería 0. Y esto que es igual pues a 4x, y es lo que tenemos en esa parte. Hacen lo mismo para y, calculan la derivada parcial ahora en la dirección del eje y, ya que es igual, bueno, sería aquí en dirección al eje y para 2x cuadrada más la parcial en la dirección del eje y para y cuadrada. Aquí esto que es igual, bueno, aquí me pide con y, aquí tengo x, se volvería 0. Aquí me quedaría más 2 veces y la respuesta aquí sería 2y, ¿vale? Ese sería entonces el resultado que tenemos aquí. Bueno, ya tenemos las derivadas parciales. Tenemos el punto que nos dan de 1, 2, 6. El punto, si ustedes observan, es un punto con 3 coordenadas. Una en X, una Y y una en Z. Pero como yo en este caso tengo una función de dos variables, ¿verdad? X, Y, pues el punto sería el siguiente. 1, 2. 1 le corresponde a X, ustedes pueden observar aquí, y el 2 le corresponde a Y. Entonces, evaluamos nuestras derivadas parciales en este punto, ¿vale? Ven aquí, si la evaluamos en el punto 1,2, vean, X, me pide aquí X. ¿Cuánto vale X? 1. Lo multiplican por 4, nos da 4. En la siguiente parte, les dicen que X vale 1 y Y vale 2. Pero aquí vean que les pide. Les pide 2 veces Y. Si Y vale 2, por 2 me está dando 4, ¿vale? Esa sería entonces la evaluación. Ahora, para poder crear la ecuación del plano tangente, sería de esta manera. Recuerden la notación. Voy a escribirla por acá. Nos decía x menos x0 por la derivada parcial, o se llama la f, en la dirección del eje x, más sería y menos y subíndice 0 por la parcial de f en la dirección del eje y, menos sería z menos z0, ¿vale? Vean ustedes cuánto vale la derivada parcial en este caso, vale 4, aquí está. ¿Cuánto vale esa derivada parcial? También vale 4, ¿vale? Y luego tenemos x menos x0. Recuerden que x0 pues es igual a ¿cuánto? A 1. Aquí lo que van a hacer ustedes es colocar ese número.
En la siguiente parte tenemos y menos y0, que sería y, y en ese caso vean cuánto vale y0, vale 2, y le escribimos. En la siguiente sección tenemos z menos z0. ¿Cuánto vale z0? Pues es 6, es la tercera coordenada. Y esto deberá de ser igual a 0. Resolvemos las multiplicaciones. Ustedes pueden observar que va a quedar 4x menos 4 más 4y menos 8 menos z más 6. Y esto es igual a 0. Tenemos aquí 4x, 4y y tenemos menos z, ¿vale? Ustedes pueden observar aquí ese resultado. Ahora, sumamos menos 8 más menos 4 más menos 8 más 6. Ustedes podrán decir que sería menos 12 más 6, me quedaría menos 6. Y esto es igual a 0. Y aquí obtendríamos nosotros la ecuación del plano tangente, ¿vale? Sería entonces de esta manera. Bien. Bueno, pues aquí tenemos nosotros la siguiente parte. Todavía referente al plano tangente a una superficie, que de la ecuación 15 que se nos pide, en esta parte, vamos aquí a marcarla. En la ecuación 15 se puede deducir una interpretación geométrica de la diferencial. La diferencial en ese caso, por ejemplo, la diferencial de z, representa el cambio de altura del plano tangente y el incremento delta z, que representa el cambio en la altura de la superficie z. Y será en ese caso z una función de dos variables cuando pues tengamos aquí el punto x, y que pasa en este intervalo de A hasta B, vean hasta cuál, pues a uno mayor, que sería de A más delta X más B más delta y nos muestran ver la figura 21, ¿vale? Tenemos aquí entonces la diferencial, el tema de la interpretación geométrica de la diferencial de Z y del incremento en Z. Bien, entonces vamos a observar. Aquí tenemos nuestro plano tangente, aquí en esa parte inferior. Tenemos que ese plano tangente sería este plano de color, yo creo que lo ven de color café o crema, ¿vale? Sería este que tenemos aquí. Y después tenemos la superficie. Tenemos aquí de color azul la superficie, ¿vale? Y vean ustedes la superficie, su plano tangente está por debajo, ¿vale? Bien, aquí tenemos la surface. Surface z es igual a f de x, y. Bien, lo que debemos observar es lo siguiente. En el eje z, si ustedes observan esa parte, tenemos la diferencial de z. Vean ustedes la diferencial de z. ¿A qué plano se refiere? Bueno, tenemos aquí un plano. Aquí lo voy a marcar mejor de otro color. Aquí tenemos un plano, en esa parte inferior, un plano que es paralelo al que tenemos en el plano XY, ¿vale? Aquí en color amarillo tengo un plano pequeño en XY, ¿vale? Y aquí tenemos uno que es paralelo, en este caso, a F de A, B, y tenemos que la diferencia de este plano, podemos decir amarillo, con respecto al plano tangente, pues se le conoce como la diferencial de z. Y la distancia que tenemos, o bueno, el cambio que existe de este plano, vamos a decirlo de esa manera, a la curva, o bueno, a la superficie, será en esa ocasión el incremento en z, ¿vale? Ahí tenemos nosotros la diferencia del incremento en z y de la diferencial en z.
Si nosotros observamos en la parte inferior el plano que tenemos aquí, podemos decir que también tenemos un incremento en Y, que será igual a la diferencial de Y. Tenemos un incremento en X, que será igual a la diferencial, en ese caso, en X, ¿vale? Bien, entonces aquí nosotros podemos observar esa geometría, incluso tenemos las coordenadas de cada uno de los puntos. Aquí hay una coordenada, aquí hay otra, y aquí tenemos otra que sería la altura, esa también tenemos aquí que sería la altura, esa es su coordenada, y aquí tenemos también la coordenada para este punto, ¿vale? Bien, entonces aquí tenemos expresada la interpretación geométrica de la diferencial de z y del incremento en z. Bien, en nuestro siguiente caso sería ahora estudiar el teorema de la función implícita. ¿Cómo vamos a calcular una derivación implícita? ¿Vale? Pues obviamente debemos de tener una función de ese tipo que sea implícita. Bueno, bien, entonces déjenme revisar esta parte. Vamos, les voy a dejar un ejercicio para que lo pongan en práctica. Bien, yo espero que estén viendo ya la pizarra, no sé si la ven. Sí, sí se ve. ¿Sí? Bien, pues vamos a hacer la siguiente actividad. Esta se les va a quedar como tarea, la platicamos mañana. El problema es hallar una ecuación de un plano tangente. ¿Sí, sí ven el texto? No, No, profesor. el texto no se ve. No se ve. Mm, Ah, ya nada más a su ratón, háganle para atrás para que se vea. ahí la ven. Sí, yo ya nada más es que deben decirle, si están en computadora hacia atrás el ratón o en su celular como que Sí, achicar la pantalla. ¿sí lo ven? A ver, muévanse en el espacio de la pizarra. Yo ya, profe. Sí, ¿Ya? profe. ¿Ya lo localizaron? Ok. Sí. Bueno, Sí. entonces ahí les voy a escribir. Recuerden que vamos allá a la ecuación de un plano tangente. Les voy a colocar la función que sería z cuadrada menos 2x cuadrada menos 2 veces y cuadrada es igual a 12. ¿Vale? Esa sería nuestra función. Tenemos aquí el punto, se los voy a dar en el punto 1, menos 1,4. ¿Vale? Bien, entonces les queda de actividad hallar esa ecuación de un plano tangente. Tenemos aquí la función. Recuerden que sería f de x, y, z, ¿vale? Porque tenemos ya ahí las tres variables y tenemos el punto, ¿vale? El punto vamos a llamarlo x0. Esto hace que nosotros tengamos aquí x0, y0 y z0. Y bueno, se les queda entonces de tarea, ¿vale? Y lo platicamos en la siguiente sesión. Sí, profesor. Bien, entonces terminaríamos por hoy y nos veríamos mañana.
Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta